Bueno, somos el equipo 4, mi nombre es Marcelo, con mi compañera Cesly y... Sí. Okay. Bueno, nosotros vamos a hacer preguntas en base al punto número 4 de la ISO 9001-2008. Okay. Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué son los requisitos generales y para qué sirven? Mira, los requisitos generales es donde se engloba todo lo que te pide la norma. De cierta manera es como un resumen. Si ustedes leen la norma, se van a dar cuenta que todo lo que pide el 4.1, que son los requisitos generales, está desarrollado en los requisitos de la norma. Entonces es como, digamos, si lo queremos ver así, como un índice que te habla en términos generales de lo que pide la norma y posteriormente en los siguientes capítulos va desarrollando cada uno de los puntos que te pide en el 4.1. ¿Okay? Perfecto. ¿Y qué pasa cuando la organización no reúne todos los requisitos generales? Al tratarse precisamente de los requisitos generales de algo global que pide la norma, del conjunto, cuando se incumple, es lo que conocemos como una falla estructural del sistema. Porque el 4.1 empieza diciendo que la organización debe establecer, implementar y documentar un sistema de gestión de calidad. Entonces, si en el 4.1 te marcan una no conformidad o un incumplimiento, significa que o no lo estás estableciendo, o no lo estás manteniendo, o no lo tienes documentado o no lo has mejorado. Entonces, realmente pues, es una falla grave del sistema. Para las empresas que están certificadas, una falla en el 4.1 tiene un 90% de posibilidades de que se le retire un certificado. O sea, sería la procesión de alguna cancelación de... Así es, les quitan el certificado. Ok. Y cuando el auditor se presenta ante una empresa para hacer la auditoría de este punto y la empresa no reúne los documentos necesarios, ¿el auditor da una segunda oportunidad para que reúna los papeles en regla o cuál es la solución que se le da? Depende del criterio del auditor. Me pasó una vez, que siempre cuento, llegué a hacer una auditoría y bueno, era una oficina de gobierno. Realmente los gobiernos pues cambian y se van las personas y llegan nuevas. Entonces pues tocó esa auditoría en un cambio de gobierno y las personas nuevas que llegaron ni siquiera sabían que iba a haber auditoría. Es más, ni siquiera sabían que estaban certificados y es más, ni siquiera sabían que es ISO 9001. Entonces pues se pusieron a buscar documentos ahí en la oficina que hablaran de ISO 9001-2008. Mi criterio de auditor es esperar a que ellos lo localicen. ¿Por qué? Porque si yo me voy sin auditar nada, sin documentos, significa que como quiera van a pagar un nivel de auditor y no obtuvieron nada a cambio. Entonces mi responsabilidad como auditor es esperar a ver qué podemos localizar y en base a lo que localicemos, qué podemos auditar. Ese caso que les cuento, pues lo que pasó fue que al final encontraban un manual de calidad. Pues sí, pero por ejemplo, en todo caso, cuando las empresas, bueno, a mí me pasaba en lo sacar papeles de lo que no, o sea, de lo que no es y todo eso. Y ahí que, o sea, ahí la auditoría no se da, o sea, el que está haciendo la auditoría no se da cuenta que la empresa está llevando el proceso mal y cuando se hace la auditoría los departamentos se enteran y entonces empiezan a hacer todo en regla. Bueno, esa práctica es muy común, pero el auditor, bueno, el buen auditor se da cuenta inmediatamente. La experiencia te lo da. Esos casos que cuentas, yo me he dado cuenta que estamos en una reunión de apertura y ya están imprimiendo manuales, ¿no? Por ejemplo, sí. Incluso te das cuenta por qué, porque cuando se actualizan procedimientos a veces ni siquiera hay tiempo de avisarle a la gente. Entonces ya tú te cuentas que hubo un cambio y la gente ni siquiera está enterada. Pues ¿qué te dice eso? Que hicieron todo el cuarto para las dos. Claro. Bueno, sí, eso sí. Bueno, ¿a qué se refiere con asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso? Bueno, un documento, como sabrán ustedes, cuando se habla de versiones, significa las veces que ha sido actualizado ese documento, o sea, las veces que se ha cambiado. ¿Sí? Vamos a decir, en un restaurante, en un documento, es una receta de cocina, por alguna razón ha cambiado o los ingredientes, o ha cambiado la manera de hacerlo, entonces se actualiza el documento. Entonces la versión actual, la versión pertinente es la que tiene que tener el cocinero que hace el platillo. Imagínense que cambió la receta y le tiene la receta vieja el cocinero.
¿cómo va a hacer el cocinero ese platillo? En base a una receta anterior que ya no tiene valor. Okay. Y han pasado casos más graves. Una vez, por ejemplo, un medicamento que tenía que conservarse a cierta temperatura, la especificación estaba en el refrigerador de las medicinas, cambió la especificación, era más baja la temperatura porque la tecnología del medicamento cambió, y entonces no se modificó la especificación en el refrigerador, entonces la seguían manteniendo a cierta temperatura, la medicina se echó a perder. ¿Por qué? Porque un documento no estaba en su versión pertinente donde debía estar. ¿Ok? Sí. Bueno, que es una versión pertinente, pues creo que ya lo respondió. ¿Y a qué se refieren con los puntos de uso? En los puntos de uso es precisamente donde la persona que lo utiliza desarrolla su trabajo. Así sencillo. El caso, por ejemplo, decía el caso del cocinero, pues donde debe estar el documento, pues donde él elabora el platillo, ¿verdad? Lo tiene que tener a la vista. Okay. Y otra sería, ¿cuáles son los documentos de origen externo y cuál es su función? Los documentos de origen externo son aquellos que no forman parte de la empresa, pero sin embargo los utilizamos. ¿Ok? Por ejemplo, una empresa de transporte que está certificada, vamos a decir trailers, transportan granos o carga general. Ellos tienen el reglamento de tránsito, Okay. la ley de pesos y medidas sobre el tránsito interno. Son documentos que ellos utilizan para sus procesos, para, en este caso, el transporte. Más sin embargo, pues no forman parte de su sistema de calidad. Los provee un tercero. Otro ejemplo, ustedes van a hacer un producto, vamos a decir, van a fabricar una mesa como esta y su cliente les da el diseño de cómo quiere que quede la mesa, les da un dibujo. Ese es un documento externo también. Les dice qué hacer y ustedes lo van a usar, pero no es su documento, en realidad es del cliente, es un documento totalmente externo. ¿Qué son los documentos obsoletos y ya no tiene peso o ya no funciona o sirven para la documentación? Es el caso que platicamos, está muy ligado a la versión pertinente al documento obsoleto. Ahora, nada más que el obsoleto pues es el antítesis, ¿verdad? Es una versión actualizada, siempre tiene que, al documento al que sustituye, el documento sustituido se convierte en documento obsoleto. Ahora, ISO 9001 no nos dice realmente cuánto, cuándo y se deben conservar los obsoletos. Más sin embargo, la empresa sí debe dejar al menos la versión anterior del obsoleto. Vamos a decir, si un documento va en la versión 4, o sea, se ha modificado 4 veces, pues deberíamos de conservar al menos la versión 3, la versión obsoleta. ¿Por qué? Pues para tener un rastreo de cómo se hacían las cosas antes de actualizar el procedimiento. Entonces es conveniente conservar los obsoletos, aunque sea la versión anterior. O sea, eso es por regla, ¿verdad? Conservar la anterior. ¿O no? No, en el caso de, eso es recomendación. ISO 9001 nada más te pide que controles que no estén por ahí vigentes en los puntos de uso, pero es conveniente. Ahora, 9001 sí, pero una norma que se llama TS 16949, que es la de para proveedores de la industria automotriz, sí te pide que conserves obsoletos. Ahí sí es un requisito específico. Okay. ¿Qué tipo de circunstancias hacen que los documentos se deban de actualizar como dice la norma? Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario. Cualquier cambio que ocurra en el proceso, ya sea nuevos materiales, ya sea nueva manera de hacer las cosas, ya sean nuevos productos, eso hace que los documentos se tengan que modificar. Entonces es muy dinámico, la vida de un producto es muy dinámica, siempre está cambiando. Si llevan marketing o algo, ven que tienen un ciclo de vida. Entonces las cosas van cambiando y conforme van cambiando se tienen que ir actualizando los documentos. ¿Estos no tienen ningún tiempo así como de...? No, pero Cada vez que hay un cambio sí, sobre algún producto. ahora hay productos que son muy cambiantes, ¿no? Imagínense los celulares. ¿No? Las especificaciones técnicas para celulares van cambiando porque pues, van cambiando la tecnología de los celulares. Entonces, esos documentos, por ejemplo, todo, digamos, el instructivo para hacer una carcasa de un celular va cambiando constantemente de por el diseño y el modelo que vamos cambiando.
¿sí? Si va a ser más chico o más grande. Pero si el producto siempre está igual, no importa que tenga 10 años el normal. Sí, no importa, es sobre el producto y realmente no tendríamos que empezar a buscarle, por eso la norma se habla de revisar, no te dice específicamente actualiza, revisa y si procede actualiza, pero nada más revisa. Y no pasa nada si revisas y se queda igual, no hay ningún problema. ¿Qué persona o puesto es encargado de definir si la documentación del sistema de gestión de calidad está completo? Anteriormente, hace muchos años, cuando predominaba la documentación en papel, había unas carpetotas así de manuales y de instructivos, y de diseños y de dibujos. Existía la figura le llamaban controlador de documentos, que era un puesto burocrático, donde era alguien que únicamente lo que tenía que hacer era cambió este documento, bueno, a ver, se fijaron en la lista. ¿Quién lo debe tener? No, pues ustedes tres. Ah, bueno, déjame imprimir el nuevo, dame el viejito, y ahí les va el nuevo. Eso es lo que hacía un controlador de documentos, se encargaba de que las versiones pues, estuvieran actualizadas. Hoy en día, con todo es digital, ya incluso vía software, y hay sistemas de gestión de calidad que están ligados a los RPs, o sea, a veces ya los sistemas que dan resultados en la empresa. Entonces, es el mismo usuario que es el que debe de controlar y actualizar sus procedimientos. Vaya, si yo veo que hay un cambio en mi manera de trabajar, yo mismo modifico, yo mismo actualizo y mando un aviso a todos. Digo, hey, se cambió la versión, aquí está la nueva, se instala en el servidor de los documentos actuales y el viejito se saca de ahí y se manda al servidor de los obsoletos. Ahora la carpeta, el contenedor, lo que ustedes quieran. Entonces ya es responsabilidad hoy en día de cada usuario de documentos. Es en concreto la respuesta. Okay. ¿Cada cuándo debe volver a realizar documentación nuevas o renovar las que ya se habían hecho? Como decíamos ahorita, no depende de la necesidad del proceso del producto, realmente. No hay un tiempo así específico. Okay. Y por último, en caso de algún fallo en la documentación o de información falsa, ¿cuáles son las consecuencias de violar algún procedimiento? Pues dependiendo del contexto en el que se le dé, ¿no? ¿Por qué? Porque puedes llegar desde un incumplimiento ante el cliente, digamos, de carácter menor, puedes violar un contrato con el cliente y te puede demandar, o puedes violar normatividad legal, o sea, requisitos coactivos de los cuales si no cumples vas a dar a la cárcel. Entonces, dependiendo del contexto en que se le dé, esa es la consecuencia y la gravedad. ¿Sí? No es lo mismo que en el caso de la receta que les contaba ahorita, que si decía 250 gramos de sal, le pongas, tú le pongas, no sé, 50 gramos más, ¿verdad? Lo único que va a pasar es que te va a quedar salado y te lo va a rechazar el cliente, ¿verdad? Claro. Pero si es un tipo de digamos, vamos a decir, si dice la receta que tiene que tener una materia prima específica, por ejemplo, un tipo de aceite especial, y si se te pasa la mano, entonces si el cliente no se da cuenta, lo ingiere y le causas un daño físico al cliente, ahí estamos hablando de otra cosa. Por una alergia también que lleve Así es. almendras, si es alérgico a las almendras. Por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí ya te genera demandas de un cliente, ¿verdad? Y ya incluso no por incumplimiento de normas sanitarias y que ya son penas Sí, claro. penales, ¿no? ¿Ok? Bueno, pues ya sería todo. Ok, muchas gracias. No, muchas gracias a usted. Ok.